Bienvenidos al curso de Cimentaciones, clase 6. Los temas de hoy son ensayo de carga en pilotes, asentamientos, pilote a carga lateral y diseño estructural. El ensayo de carga nos permite estimar la curva carga-asentamiento para un pilote de prueba instalado en el sitio del proyecto. El mismo debe ir instrumentado en el sector de la cabeza del pilote a fin de poder computar el asentamiento, el desplazamiento de la cabeza para diferentes cargas aplicadas. Una complejidad de este ensayo está en materializar la reacción a fin de que la carga que se aplique tenga donde reaccionar. Son ensayos muy importantes, alto interés contar con ellos, pero son de complejidad en cuanto a su implementación. La forma general de un pilote con dos pilotes de reacción, podemos verlo allí en el esquema, a través de una viga reactiva que transmite a dos pilotes que por tracción reaccionan a las cargas aplicadas sobre el pilote de ensayo que está dibujado en negro en el sector central. Entonces, para cada carga se registra el desplazamiento y de esa manera podemos obtener la curva, como visualizamos allí, de manera puntual, en los puntitos verdes que fueron registrándose. La curva de asentamiento nos va a mostrar entonces la relación entre la carga y el asentamiento en la cabeza del pilote. Es muy importante poder construir la misma. En este caso vamos a analizar una metodología que nos permite reconstruir estas curvas sobre la base de las capacidades resistentes por punta del pilote, por fricción, y los asentamientos necesarios para que esas capacidades se desarrollen en su plenitud. Entonces, vamos a seguir paso a paso esta metodología. En el paso 1 se propone un valor inicial del asentamiento. En el paso 2, ese asentamiento propuesto se calculan los relativos a los requeridos para que se desarrolle la totalidad de la resistencia, tanto por punta como por fricción. Y aquí el método adopta un criterio y es el asentamiento requerido para que se desarrolle la totalidad de la capacidad de punta es del 10% del diámetro de la punta de apoyo, mientras que para el asentamiento requerido para que se desarrolle la capacidad por fuste es de 10 milímetros. Así entonces podemos obtener las fracciones relativas del paso 2. Paso 3, calculo las capacidades de carga relativos a los últimos, tanto por fricción como por punta, y allí aparecen ya las ecuaciones propuestas por el método con parámetros que dependen del tipo del suelo y son precisamente los de ajuste en cada caso. Entonces tenemos allí las relaciones para las capacidades friccionales y para punta. Notemos que para el caso de fricción tenemos un límite en 1, mientras que ese límite no lo tenemos en el caso de las capacidades de punta. Paso 4. Puedo, a partir de las capacidades unitarias movilizadas por punta y fricción, calcular entonces la carga concreta que está tomando el pilote por cada uno de sus partes, por punta y por fricción. Paso 5, la carga total como una suma lineal entre punta y fricción. En el paso 6, este es un dato importante, se computa a partir del conocimiento de esta carga la estimación de la compresión elástica del pilote. Notemos que en este método se entiende que el asentamiento total va a estar dado por el asentamiento del suelo más la compresibilidad del pilote. Entonces, calcula en el paso 6 esa compresión elástica. Y en el paso 7 sumamos entonces el asentamiento causado por la compresión elástica del pilote con
el valor inicial propuesto. Entonces tenemos allí un punto de la curva de asentamiento versus carga. La carga es el P sub I determinado y el S sub I, el asentamiento final estimado en el paso 7, es decir, con el dato del paso 5 y paso 7 obtengo mi primer punto de la curva y así puedo continuar para construir la curva completa. El método de O'Neill y Riis es un método también de referencia para el análisis de transferencia de carga lateral, transferencia de carga por punta y su relación con los asentamientos vinculado al diámetro de fuste del pilote, de punta del pilote. Así entonces, este método que fue desarrollado sobre una base experimental, sobre ensayos efectuados en pilotes excavados con diámetros comprendidos entre los 50 y 120 centímetros, instalados a profundidades entre 5 y 30 metros en suelos cuyos resultados del ensayo SPT estaban entre 5 y 60. El resultado de todo este análisis son 4 figuras, 2 para arenas, 2 para arcillas. Tenemos aquí, nosotros visualizamos como ejemplo las figuras para arenas, así que estamos viendo 2 de esas 4 en total, hay 2 más que son para arcillas. De estas 2 corresponde una a la curva normalizada, que muestra la transferencia de carga en fricción lateral versus asentamiento. Esta es la curva la primera curva de la izquierda, mientras que en la curva de la derecha mostramos la transferencia de carga en la punta versus asentamiento, ¿no es cierto? En ambos casos para pilotes excavados, como destacamos. Así, el asentamiento lo estamos visualizando en relación al diámetro del pilote. Entonces, con estas curvas nosotros podemos vincular transferencia de carga con asentamientos en pilotes. Notemos que se presenta una línea de puntos característica de la media y líneas de rangos de dispersión en función de valores máximos y mínimos para cada uno de los casos. Pilote a carga lateral. Diferentes acciones generarán cargas horizontales sobre los pilotes. Mencionemos aquí, por ejemplo, cargas provocadas por viento, sismo, empujes de suelo, empujes de agua. Son algunas de las posibilidades que determinarán que un pilote reciba una carga horizontal H como la que estamos visualizando allí, que podrá también estar o no acompañada de un momento aplicado en la cabeza del pilote. El esquema de trabajo de un pilote de carga lateral será totalmente diferente al del pilote de carga vertical. En este caso vamos a tener un esquema de reacciones y contrarreacciones del suelo que van a determinar el equilibrio del pilote, como visualizamos en la primera figura. Con lo cual determina un claro problema de interacción suelo-estructura, en donde si planteamos las ecuaciones de equilibrio y desarrollamos, está bien detallado en nuestra bibliografía de referencia, podemos ver, vamos a llegar a esa ecuación diferencial que veremos allí, en donde ya se incluye el módulo de Winkler y el módulo de reacción horizontal del suelo. Importante porque esa reacción horizontal es la que va a determinar, en definitiva, la condición de equilibrio. Entonces, necesitamos conocer aquí 2 elementos básicos y van a ser las solicitaciones y deformaciones a lo largo del elemento estructural del pilote y las presiones inducidas sobre el suelo, para así tener una verificación geotécnica y un diseño y dimensionado estructural. Surgen allí entonces diferentes alternativas de análisis. Tenemos la solución de Matlock y Riis planteada para suelos granulares. Podemos plantear también soluciones basadas en elementos finitos. En general, nuestro objetivo siempre va a, en definitiva, determinar los elementos necesarios para el diseño estructural del pilote, momento, corte, deformada, y también para
conocer cómo reacciona el suelo. Entonces hablamos de la presión de reacción horizontal del suelo. Con eso podemos verificar. Tenemos también la alternativa de análisis a través del método de Brooms, en donde plantea esquemas lo que fija es una carga última como uno de los criterios de diseño, particularmente para los pilotes cortos, y fija condiciones como el de restricción o no del giro en la cabeza del pilote, como vemos allí en esas dos imágenes, clasifica en pilotes cortos o largos, y también entre suelos granulares o arcillosos, es decir, diferentes subclasificaciones para poder analizar cada caso particular. En el caso de los pilotes cortos nos referimos particularmente a la carga última, en el caso de los pilotes largos, en el método se refiere a la resistencia a flexión del pilote. Son entonces todas estas las opciones que tenemos para trabajar con nuestros pilotes a carga lateral. Diseño estructural de un pilote. Bien, una vez que tenemos nosotros nuestras solicitaciones y hemos concluido el diseño geotécnico del pilote, pasamos a la instancia de su diseño estructural, lo cual es un concepto similar al de columnas. Vamos a tener pilotes sometidos a compresión, tracción o momento de flexo-compresión, flexo-tracción, ¿cierto? Hablamos allí a momentos de flexión. Entonces, podemos tener esfuerzos combinados, así como cortes, esfuerzos horizontales para el estribado. Y siempre tenemos que verificar las armaduras mínimas, ¿sí? Como todo elemento de hormigón armado. Es importante verificarlo debido a que es frecuente que el pilote esté condicionado en sus dimensiones por el diseño geotécnico y resulte sobredimensionado desde el punto de vista estructural. Así entonces llevará en estos casos armadura mínima que estará especificada en función de la sección geométrica y también de la sección geométrica estáticamente necesaria. Eso es importante de verificar y como todo elemento que está enterrado también debe cumplir con las especificaciones de los diámetros de armaduras mínimas permitidos para estar en ese ambiente. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Próximamente nos encontraremos con más temas sobre el curso Cimentaciones. Muchas gracias.